¿Qué harías si todo lo que conoces se desvanece en un instante? Bienvenidos a Bestialmente Creativo, el espacio donde las historias no solo se cuentan, sino que se viven. Hoy, te invitamos a acompañarnos en un viaje que desafiará tus propias creencias sobre la fuerza, el miedo y el verdadero coraje. En este episodio, conocerás a Lino, un joven león cuya vida cambia para siempre después de una tragedia devastadora. Abandonado por la pérdida, se ve obligado a enfrentar a su mayor enemigo, la soledad. Pero, ¿es realmente la soledad su enemiga, o es la oportunidad que necesita para reconstruirse? A lo largo de esta historia, Lino no solo luchará contra los fantasmas de su pasado, sino que aprenderá, de la mano de extraños aliados, que la verdadera fortaleza no está en las garras, sino en la capacidad de enfrentar los miedos internos, aprender de las adversidades y encontrar la paz en su interior. En los próximos minutos, serás testigo de una transformación personal profunda, donde la búsqueda de pertenencia se convierte en un viaje hacia el autodescubrimiento. ¿Podrá Lino encontrar la fuerza para sanar su corazón roto? ¿O el miedo y la oscuridad lo devorarán por completo? Prepárate para una historia que cambiará la forma en que ves el coraje, la resiliencia y la paz. El camino de Lino es también el tuyo. ¿Estás listo para caminar con él? El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y rojo, mientras una suave brisa acariciaba la vasta sabana africana. Las sombras crecían lentamente, cubriendo la tierra de una penumbra que parecía absorber todo a su paso. En medio de este paisaje, solo se escuchaban los susurros de las hojas secas y el distante rugir de un río cercano. Y allí, en la quietud del atardecer, un joven león caminaba solo. Lino caminaba sin rumbo fijo, como si cada paso le costara el doble de esfuerzo. Su melena dorada, que alguna vez había sido símbolo de su fuerza y juventud, ahora caía desordenada sobre su cuello, y sus ojos, grandes y cansados, reflejaban un vacío profundo. El aire caliente del atardecer no podía calmar la angustia que llevaba dentro. Su corazón, aunque tan grande como su cuerpo, parecía haber sido encogido, arrugado como las hojas secas bajo sus patas. No recordaba bien cómo había llegado allí, lejos de la manada, lejos de la seguridad de su hogar. Todo lo que quedaba en su mente era el sonido de las llamas devorando su hogar, las rugientes sombras que se tragaban a su familia, y el rostro de su madre, quien lo había empujado a escapar, a huir. «Corre, Lino, corre», había dicho ella, su voz quebrada por el miedo. Aquellas palabras resonaban en su mente como un eco constante. Su madre, su padre, sus hermanos, todos habían desaparecido entre el humo, devorados por el fuego. El dolor de la pérdida lo envolvía como un manto pesado. Lino había intentado volver. Había buscado durante días los rastros de su manada, pero cada vez que se acercaba a un lugar que parecía familiar, solo encontraba ruinas, cenizas y el recuerdo de un pasado que ya no existía. A veces, se preguntaba si aquello que había perdido, la familia, el hogar, las risas compartidas, había sido solo un sueño. La soledad era ahora su único compañero. Y aunque la vastedad de la sabana se extendía ante él como un mar interminable, Lino no encontró consuelo en su inmensidad. En lugar de sentir libertad, sentía el peso de un vacío que lo devoraba por dentro. Cada rincón de la sabana parecía recordarle que ya no pertenecía a ningún lugar. ¿Quién era él sin su manada? Esa pregunta le rondaba la mente con cada paso, pero no tenía respuesta. Se detuvo al borde de un acantilado, mirando la distancia infinita que se extendía frente a él. El viento jugaba con su melena, pero no le importaba. Todo parecía lejano e irrelevante. ¿De qué servía ser el rey de la selva si ya no tenía un reino? Pensaba, mientras una sensación amarga se apoderaba de su pecho. ¿Qué quedaba para él, más allá de la soledad y el dolor? En ese momento, Lino dejó escapar un rugido bajo, un sonido gutural que solo el viento y las rocas pudieron escuchar. Un rugido que no era de desafío, sino de desesperación. Un rugido que trataba de liberar un dolor tan profundo que ni las palabras podían describirlo. Y fue entonces cuando, como si el propio viento le hubiera dado la respuesta,
Lino decidió caminar. No sabía a dónde, pero algo en su interior le decía que no podía quedarse quieto, que no podía rendirse. No podía dejar que su dolor lo consumiera por completo. Tenía que encontrar un camino, aunque fuera solo, aunque tuviera que caminar bajo el sol ardiente o enfrentarse a la oscuridad de la noche. Tenía que encontrar su propósito, su lugar en este vasto y solitario mundo. Así comenzó la travesía de Lino. No era un viaje físico solo, sino también uno interior, donde cada paso lo acercaría más a las respuestas que tanto anhelaba. ¿Quién era él ahora? ¿Qué significaba la fuerza? Si no podía proteger a los que amaba, ¿podría superar la pérdida y encontrar tu propio camino? Con cada paso, Lino sintió que el dolor que lo había marcado comenzaba a transformarse en algo más. No sabía cómo, ni de qué manera, pero algo le decía que la respuesta estaba en el camino. Quizás, solo quizás, en la travesía de su solitaria existencia, encontraría lo que había perdido. El día se desvaneció rápidamente, dejando que la oscuridad se apoderara de la sabana. Lino continuó su caminata, sin rumbo, guiado únicamente por el impulso de escapar de la niebla de su mente. El aire se había enfriado, y el sonido de las criaturas nocturnas comenzó a llenar el espacio alrededor de él. Sin embargo, el silencio que pesaba en su pecho era mucho más fuerte que cualquier sonido natural, como si todo el mundo a su alrededor hubiera caído en un profundo sueño del cual él no podía despertar. «¿Dónde estás, madre?», pensó mientras caminaba, sus pasos resonando sobre la tierra seca. El cielo estrellado, tan vasto y lejano, parecía burlarse de su sufrimiento. Las estrellas titilaban como pequeños puntos de luz, pero a él no le traían consuelo. Sentía que no tenía lugar en ese universo tan grande y tan indiferente. En ese momento, Lino tropezó con una roca oculta entre la hierba, cayendo al suelo con un sonido sordo. La frustración lo invadió de inmediato, y por un instante, el león se quedó allí, tumbado, mirando el cielo nocturno con los ojos entrecerrados. ¿Era este su destino? ¿Caer una y otra vez, solo para levantarse sin esperanza? Pensó, pero algo, una chispa interna de valentía, le decía que debía seguir. Se levantó lentamente, sacudiendo el polvo, y continuó su marcha, mientras una sensación extraña lo invadía. Era como si el viento, que había sido tan cruelmente indiferente al principio, ahora le estaría guiando. Casi sin darse cuenta, Lino llegó a un pequeño claro. El brillo de la luna reflejaba en un pequeño arroyo que cruzaba la zona, y, al borde del agua, se encontraba Mara, una tortuga anciana de caparazón gruesa y arrugada, tan imponente como serena. Su rostro estaba marcado por los años y la sabiduría, pero había algo en sus ojos que reflejaba la calma de los que ya no buscan respuestas en el exterior, sino en su interior. Lino, aunque desconcertado por la presencia de la tortuga, se acercó lentamente. No estaba acostumbrado a encontrar compañía en sus viajes, y menos aún a hablar con seres que no pertenecen a su especie. Sin embargo, algo en el ambiente lo hizo detenerse. «¿Quién eres tú?», preguntó Lino, su voz baja, pero cargada de una curiosidad que no podía ignorar. Mara levantó lentamente la cabeza, observando al león con una mirada tranquila pero profunda. Sin apresurarse, habló con voz suave, como si cada palabra fuera elegida con cuidado. «Soy Mara», respondió la tortuga. «Viajo por estos caminos hace mucho tiempo. ¿Y tú, joven león, qué te trae a este lugar tan lejano y solitario?» Lino, sintiendo que por primera vez alguien lo miró sin juzgarlo, se dejó caer sobre el suelo, agotado tanto física como emocionalmente. Su dolor lo había acompañado durante tanto tiempo que ya no sabía si podía seguir adelante sin compartirlo con alguien. «He perdido todo», dijo Lino, con los ojos mirando al suelo. «Mi familia, mi hogar, todo lo que conocía se ha desvanecido. No sé quién soy sin ellos». Mara ascendiendo, y un silencio profundo se instaló entre ellos. Luego, lentamente, la tortuga habló, sus palabras llenas de una calma que parecía envolver al Lino en una cálida capa de serenidad. «La soledad puede ser un maestro silencioso», dijo Mara. «Te muestra lo que queda cuando todo lo que conocías ya no está.
pero en ella también reside una oportunidad. La oportunidad de encontrarte contigo mismo. Lino levantó la cabeza, mirando a la tortuga con una mezcla de incredulidad y escepticismo. ¿Encontrarme conmigo mismo?, repitió. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo encontrar paz cuando el dolor es tan grande que te consume? Mara cerró los ojos, como si meditara sobre sus propias palabras. Luego, las abrieron lentamente, mirando al león con una compasión que parecía profunda como el agua de un lago olvidado. La respuesta no está en las respuestas que buscas fuera de ti, querido león, dijo Mara con suavidad. Está dentro de ti, esperando a ser encontrado. Tienes la fuerza para sanar, pero antes de encontrarla, debes aprender a escuchar el silencio. A veces, solo en el silencio se revela lo que realmente necesitas saber. Lino frunció el ceño, confundido. El silencio le resultaba insoportable, como una presión constante sobre su pecho. Había huido durante todo su viaje, pero ahora, en la compañía de Mara, algo comenzaba a calmarse dentro de él. Escuchar el silencio, murmuró, sintiendo una leve presión en su pecho. Nunca lo había intentado. Siempre pensé que la respuesta estaba en el rugido, en la fuerza, en la lucha. Mara tranquilizante con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, Lino sintió una ligera chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo en lo que la tortuga decía. Quizás no todo se trataba de pelear, de escapar o de correr. Quizás había otra forma de encontrar su camino. El camino que buscas, joven león, es el de la serenidad, dijo María. No se trata de huir del dolor, sino de aprender a vivir con él, aceptarlo y transformarlo. El verdadero coraje, en lugar de arrasar con todo a su paso, consiste en calmar las tormentas que llevamos dentro. Lino miró a Mara, sintiendo que las palabras de la tortuga comenzaban a resonar en su interior. Su viaje no había hecho más que comenzar, y aún tenía mucho por aprender. Pero tal vez, en este encuentro, había dado su primer paso hacia la curación. ¿Podrías realmente encontrar la paz dentro de sí mismo? En ese preciso momento, el viento se volvió a soplar, suave y cálido, como si también él estuviera susurrando un mensaje de esperanza. Lino se levantó, mirando a la tortuga con una nueva determinación. «Gracias, Mara», dijo, sintiendo que, por primera vez, su dolor ya no era tan pesado como antes. Mara avanzando una vez más, sus ojos brillando con una sabiduría que solo los años pueden ofrecer. «El camino es largo y será difícil. Pero recuerda esto, joven león, lo que llevas dentro de ti es más fuerte que cualquier obstáculo que puedas encontrar», respondió la tortuga. Con esas palabras resonando en su mente, Lino continuó su viaje. No sabía dónde lo llevaría, ni qué desafíos tendrían que enfrentar, pero por primera vez, sentí que algo había cambiado dentro de él. Quizás, después de todo, la travesía no era solo hacia el mundo exterior, sino hacia el interior. Lino caminaba con pasos pesados, sus patas empapadas en la tierra húmeda de la mañana. El cielo, aún gris y cubierto de nubes, parecía reflejar el estado de ánimo del joven león. Cada paso le costaba más, y aunque su cuerpo seguía siendo fuerte, su corazón se sentía pesado, como si todo su ser estuviera arrastrando el peso de la tristeza que no podía dejar atrás. Había caminado por horas, o tal vez por días, sin un rumbo claro. La sabana parecía extenderse sin fin ante él, y aunque el paisaje era vasto y hermoso, Lino no encontró consuelo en ello. Las palabras de Mara, la tortuga que había conocido la noche anterior, seguían resonando en su mente. Ella le había hablado sobre el silencio, la serenidad y la calma interior. Pero, ¿cómo podía él encontrar paz en medio de tanto dolor? «Escucha el silencio», le había dicho ella, pero a Lino le resultaba casi imposible hacerlo. El sonido constante de su propio sufrimiento, el eco de su pérdida, llenaba cada rincón de su mente. En medio de sus pensamientos, algo lo hizo detenerse. Un suave murmullo, como el susurro de las hojas movidas por el viento, le alcanzó los oídos. Lino levantó la cabeza y vio, un poco más adelante, una figura tranquila y majestuosa. «Mara»,
La tortuga anciana estaba allí, sobre una roca, completamente inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Su caparazón, cubierto de arrugas y marcas del tiempo, reflejaba la luz suave de la mañana. Parecía como si la tortuga estuviera esperando a Lino, como si supiera que él iba a llegar. Lino se acercó, cauteloso, aunque no podía evitar sentirse atraído por la serenidad que emanaba de ella. Al acercarse más, Mara levantó la cabeza lentamente, sus ojos fijos en el león, con una mirada tan profunda que parecía mirar más allá de su exterior, como si pudiera ver directamente en su alma. «Veo que has caminado mucho, joven león», dijo Mara con una voz suave pero firme. «¿Te gustaría descansar un momento?» Lino ascendió, sintiendo una extraña sensación de alivio al estar cerca de alguien tan sereno. Se tumbó en el suelo, frente a la tortuga, y sin decir una palabra, comenzó a respirar profundamente, como había hecho tantas veces en su vida para intentar calmar su ansiedad, pero esta vez no era lo mismo. No lograba encontrar la paz. Mara, con su mirada tranquila, no parecía inmutarse. «El camino que recorre no es solo físico, joven león», dijo Mara, como si pudiera leer sus pensamientos. «Es un viaje interior, uno que solo tú puedes recorrer. Pero hay algo que necesitas saber. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Si quieres encontrar paz, necesitas primero aprender a calmar tu cuerpo». Lino la miró, algo confundido. «¿Calmar mi cuerpo? ¿Qué quería decir con eso?» «Sí», respondió Mara, como si leyera su mente. «El dolor que sientes no solo está en tu corazón, también está en tu cuerpo. El estrés, la ansiedad, la tristeza, todo eso se acumula en tu ser. Y lo único que puedes hacer para aliviarlo es aprender a escuchar y respirar de nuevo». Lino frunció el ceño, sin entender. ¿Cómo podía respirar y encontrar paz si su dolor era tan grande? El rugido de su sufrimiento parecía siempre más fuerte que cualquier intento de calma. Pero Mara no parecía apresurada. De hecho, su presencia en la calma misma le daba a Lino un leve suspiro de consuelo, como si, en algún rincón de su ser, algo en él reconociera que tal vez había algo más, algo que no había considerado aún. «Cierra los ojos, joven león», le indicó Mara con suavidad, «y respira profundamente. No te presiones. No hay necesidad de hacerlo rápido. Solo deja que el aire entre y salga a su propio ritmo. No intento controlarlo. Solo siéntelo». Lino dudó un momento, pero, finalmente, cerró los ojos, siguiendo las instrucciones de Mara. Al principio, su respiración era errática, rápida, como si no pudiera liberarse de la constante agitación interna. El dolor seguía allí, pulsando en su pecho, pero algo, en algún lugar lejano, le pedía que intentara una vez más. Mara permaneció en silencio, observándolo, sin interrumpir su concentración. Después de unos minutos, Lino empezó a sentir un ligero cambio. Su respiración, aún irregular, comenzó a estabilizarse. El aire que entraba en sus pulmones parecía un poco más fresco, un poco más calmante. La tensión en su cuerpo, aunque aún presente, comenzó a aflojarse lentamente. «Eso es, joven león», dijo Mara, sonriendo levemente. «Déjate llevar por el aire. No hay prisa. Respira con calma. Siente cómo el aire llena tu cuerpo, cómo se mueve dentro de ti. Cuando sientas que el dolor te invade, solo respira». Lino siguió el consejo de la tortuga. Durante unos momentos, se permitió respirar profundamente, una y otra vez. Fue entonces cuando, por primera vez desde la tragedia, algo comenzó a cambiar dentro de él. No era una cura instantánea, no lo solucionaba todo, pero por un breve instante, el sufrimiento no fue tan grande. Por un breve instante, se sintió menos solo. Su cuerpo ya no se sentía tan pesado. Su mente, que antes estaba llena de gritos internos, ahora estaba un poco más tranquila. Mara observó en silencio, sin prisa, permitiendo que Lino experimentara este primer paso hacia su curación. «Así es como comenzamos», dijo Mara, con voz tranquila. «La paz no llega de un solo golpe, joven león.
Es un proceso, un paso a la vez. Lino abrió los ojos lentamente, y por primera vez sintió que su corazón ya no estaba tan cerrado. ¿Era posible? ¿Podrías encontrar paz a través de algo tan simple como la respiración? Su mente seguía llena de preguntas, pero ahora había algo nuevo, una ligera chispa de esperanza. Lino permaneció allí, sentado frente a Mara, sintiendo el suave susurro del viento en su piel y el sonido tranquilizador del arroyo a su lado. Había algo en la quietud del momento que comenzaba a calmarlo, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para permitirle encontrar algo de paz. Las palabras de Mara seguían resonando en su mente. La paz no llega de un solo golpe, joven león. Es un proceso, un paso a la vez. Al principio, Lino había pensado que la calma era algo inalcanzable, algo que no podría alcanzar mientras el peso de la pérdida lo arrastraba. Pero, al respirar profundamente y sentir cómo el aire llenaba sus pulmones, algo dentro de él empezó a ceder, como si los nudos en su pecho comenzaran a deshacerse lentamente. ¿Lo sientes ahora?, preguntó Mara, su voz suave como un eco distante. El primer paso hacia la serenidad comienza con una simple respiración. Pero la respiración no solo alivia el cuerpo, sino también la mente. Lino respiró de nuevo, y esta vez no fue solo un acto automático. Sintió el aire entrar en su cuerpo, profundamente, llevándose con él un poco del peso de su angustia. Era una sensación extraña, casi inesperada. Un respiro que, por un momento, lo hacía sentirse más ligero, más conectado con el mundo que lo rodeaba. Cuando el dolor te ahoga, cuando las sombras del pasado te persiguen, lo que más necesitas es espacio dentro de ti para sanar. Continuó Mara. La respiración te da ese espacio. Cada inhalación es una oportunidad para llenarte de calma, y cada exhalación es una liberación. Lino ascendiendo, mirando al arroyo con una nueva perspectiva. Las aguas corrían con serenidad, sin prisas, fluyendo sin ser detenidas por las piedras que se encontraban en su camino. Tal vez yo también pueda aprender a fluir, pensó Lino, sintiendo por primera vez que la calma no era solo un sueño lejano, sino algo que podía alcanzar. Pero Mara, dijo Lino con una leve duda en su voz, ¿y si el dolor nunca se va? ¿Qué pasa si siempre llevo este peso conmigo? Mara lo miró fijamente, sus ojos tan llenos de comprensión que Lino sintió que la tortuga veía a lo más profundo de su alma. El dolor nunca desaparece por completo, joven león, dijo ella. Pero lo que haces con él es lo que importa. El dolor no tiene que ser un enemigo. Si aprendes a vivir con él, a aceptarlo, encontrarás que no tiene tanto poder sobre ti. Lino frunció el ceño, sintiendo una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Era posible aceptar el dolor y no dejarse consumir por él? ¿Cómo?, se preguntó. ¿Cómo puedo vivir con el dolor y aún así encontrar la paz? Te enseñaré algo más, dijo Mara, como si adivinara sus pensamientos. Cierra los ojos de nuevo y siente el aire. Esta vez, concéntrate en cómo fluye dentro de ti y cómo fluye hacia afuera. Lino cerró los ojos una vez más, tomando una respiración profunda. Mara le había enseñado a concentrarse en su respiración, pero esta vez le pidió que fuera más allá, que sintiera el flujo del aire en su cuerpo, cómo la inhalación llegaba a sus pulmones y cómo la exhalación lo liberaba de la tensión. Inhala y siente que tu dolor se disuelve con cada respiración, dijo Mara, su voz casi un susurro. No es que el dolor desaparezca, sino que aprendes a dejarlo ir, paso a paso, con cada respiro. Al hacerlo, te das permiso para sanar, para ser libre de la carga que llevas. Lino siguió las instrucciones de Mara, aunque la idea le parecía extraña al principio. A medida que respiraba, comenzó a imaginar que el dolor que había cargado en su pecho se deslizaba fuera de él, llevándose con cada exhalación una parte de la angustia, de la tristeza que lo había consumido durante tanto tiempo. No era algo mágico, no era una solución inmediata, pero sentí que por primera vez el dolor se disipaba un poco, dejándole espacio para algo más. Así es como empezamos a sanar, murmuró Mara, observando a Lino con una sabiduría infinita. La respiración te ayuda a recordar que el dolor es solo una parte de ti, no todo lo que eres.
Lino permaneció en silencio por un largo rato, absorto en la experiencia de la respiración. No era solo una práctica física, sino una manera de enfrentarse a sus propios miedos y sentimientos. Cada respiración era un recordatorio de que, aunque su dolor era real, no tenía que dejar que definiera su vida. Al cabo de un tiempo, Lino abrió los ojos. Ya no sentía el peso insoportable en su pecho. Aunque el dolor seguía allí, algo había cambiado. La oscuridad que lo envolvía ahora parecía menos densa. Tal vez pueda hacer esto, pensó. Gracias, Mara, dijo Lino, su voz baja pero llena de gratitud. Nunca imaginé que algo tan simple como respirar pudiera hacerme sentir así. Mara suena lentamente, asintiendo con la cabeza. La sabiduría más profunda a menudo se encuentra en las cosas más sencillas. Joven león, lo que has aprendido hoy es solo el principio. La calma, la paz, no se encuentran en las grandes hazañas o en los rugidos. Se encuentran en los momentos silenciosos, en la capacidad de ser uno mismo, de aceptar lo que somos, de soltar lo que nos pesa. Lino miró al horizonte, sintiendo una ligera brisa en su rostro. El mundo, aunque grande y vasto, ya no parecía tan solitario. Había dado un paso importante en su viaje, y aunque sabía que quedaba mucho por recorrer, algo en su interior se había suavizado, había comenzado a sanar. ¿Y ahora qué?, preguntó Lino, con una nueva curiosidad en su voz. Mara, con una serenidad infinita, le respondió: ahora, joven león, sigues caminando. No tienes que tener todas las respuestas, ni todo resuelto. Solo sigue caminando, paso a paso, respiración por respiración. El camino es largo, pero no tienes que recorrerlo solo. El sol comenzaba a elevarse por encima del horizonte, bañando la sabana con un cálido resplandor dorado. Las sombras de la noche se desvanecerían lentamente, dando paso a la claridad del día. Lino estaba sentado en la misma roca donde había conocido a Mara, la tortuga sabia, su mente aún sumida en los pensamientos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. A su alrededor, la naturaleza despertaba con el ritmo del nuevo día. Pero en su corazón, el silencio de la mañana parecía intensificar la tormenta interna que no lograba calmar. Había pasado días practicando las técnicas de respiración que Mara le había enseñado, pero aunque en algunos momentos sentía una ligera calma, su mente seguía siendo un campo de batalla. Los recuerdos de su familia, el dolor de la pérdida, la desesperación de no encontrar un lugar al que pertenecer, todo seguía rondando en su cabeza como sombras inquietantes. Respira, Lino, respira profundamente, se decía a sí mismo, pero cada vez que intentaba encontrar esa calma, los pensamientos regresaban como olas implacables, rompiendo su concentración. Se sintió frustrado, como si hubiera dado un paso adelante solo para retroceder dos. ¿Por qué no puedo encontrar paz?, pensaba. ¿Qué me falta? Mara, que había estado observando desde lejos, se acercó lentamente, con sus patas cortas y su paso calmado. A pesar de su edad, su presencia emanaba una serenidad que parecía ser un refugio en medio de la tormenta emocional de Lino. Al llegar a su lado, la tortuga se detuvo y miró al león, sin decir una palabra. Lino, sintiendo la compasión en la mirada de Mara, dejó escapar un suspiro pesado. «No puedo hacerlo, Mara», dijo, con la voz llena de frustración. «Sigo respirando, pero mi mente no se detiene. El dolor, las sombras del pasado siguen controlando mi corazón. Cada vez que intento calmarme, todo lo que siento es un vacío más grande». Mara permaneció en silencio por un momento, observando a Lino con una comprensión que solo los años pudieron brindar. Finalmente, habló, su voz profunda y pausada. «El primer paso hacia la paz, joven león, no es la perfección», dijo con suavidad. «Es la aceptación». Lino la miró, confundido. «¿Aceptar el dolor?», preguntó. «¿Aceptar lo que me ha pasado?». Mara avanza lentamente. «Aceptar que el dolor es parte de ti. Sí. No luchar contra él, no tratar de eliminarlo, sino aceptarlo como parte de tu viaje. El sufrimiento que sientes es real,
Pero lo que importa no es lo que has perdido, sino lo que decides hacer con lo que te queda. La meditación no es solo una herramienta para calmar la mente, sino para ver las cosas tal como son, sin juicio, sin tratar de cambiarlas. Lino cerró los ojos, tratando de procesar las palabras de Mara. ¿Podría realmente aceptar el dolor que sentía? ¿Podría dejar de luchar contra él y simplemente ser? La idea le parecía extraña, como si rendirse significara perder la lucha. Pero algo en la serenidad de Mara le decía que había algo más en sus palabras, algo que aún no entendía, pero que necesitaba descubrir. Mara continuó, como si leyera sus pensamientos. La meditación no es un escape del sufrimiento, Lino, dijo, su voz calmada pero firme. Es una forma de enfrentarlo, de verlo desde un lugar de calma, para que no te consuma. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, empiezas a aprender de ello. El león ascendiendo, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Cómo puedo ver mi dolor sin dejar que me controle? ¿Cómo puedo ver la calma cuando todo lo que siento es desesperación? Mara, percibiendo la duda en su rostro, se sentó cerca de él y le habló con una suavidad que solo alguien tan sabio como ella podría tener. Comienza con algo simple, dijo, mientras tomaba una respiración profunda. Sigue respirando, pero esta vez, cuando el dolor venga, no lo rechaces. Solo respira con él. No lo veas como un enemigo. Inhala y, con cada exhalación, deja que el aire te lleve un poco más lejos de la lucha. Lino cerró los ojos de nuevo, esta vez con una sensación de apertura. Inhalar con el dolor. Pensó, dejarlo ser, sin tratar de cambiarlo. Poco a poco, comenzó a respirar de nuevo, y al principio, sus pensamientos seguían siendo tumultuosos, pero con cada inhalación, algo en su interior comenzó a aflojarse. No era una paz inmediata, no era una transformación mágica, pero sentía que algo comenzaba a moverse dentro de él. La respiración se hizo más fluida, más natural, y aunque el dolor seguía presente, ya no se sentía tan pesado, no tan abrumador. Lino permaneció en silencio durante un largo rato, respirando, observando cómo la luz del amanecer empezaba a iluminar el paisaje. El viento acariciaba su melena, y aunque el mundo seguía siendo el mismo, algo en su interior había cambiado. Quizá no se trata de vencer al dolor, pensó, sino de aprender a vivir con él, de no dejar que lo que perdí me defina. Mara, que había estado observando en silencio, acercando con una sonrisa sutil en su rostro. La paz no es un lugar, Lino, dijo, como si compartiera un secreto. Es un estado del ser, y tú, joven león, ya has dado el primer paso para encontrarla. El día estaba en su punto medio, y el sol brillaba intensamente sobre la sabana. A pesar del calor, Lino permanecía sentado en la misma roca donde había estado practicando la meditación con Mara. Había cerrado los ojos nuevamente, como ella le había indicado, y trataba de dejarse llevar por el flujo de su respiración. Esta vez había algo diferente. Aunque las sombras del dolor seguían presentes, ya no lo asfixiaban de la misma manera. Era como si el simple acto de respirar conscientemente hubiera comenzado a abrir pequeños espacios en su corazón, dejando entrar algo que había creído perdido para siempre, la calma. Mara observaba a Lino desde una distancia prudente, permitiéndole explorar este nuevo terreno sin interrupciones. Sabía que el viaje hacia la paz interior era uno que cada uno debía recorrer por sí mismo, pero también entendía que, a veces, era necesaria una guía para señalar el camino. Después de un tiempo, se acercó nuevamente al joven león, que ahora parecía menos agitado. «¿Cómo te sientes, joven león?», preguntó con voz calmada. Lino abrió los ojos lentamente y miró a la tortuga. Había algo diferente en su mirada, una chispa de claridad que no había estado allí antes. «Es extraño», respondió Lino, su voz más serena que antes. «Aún siento el dolor, pero no parece tan abrumador. Es como si, por primera vez, pudiera mirarlo sin miedo». Mara asintiendo con una leve sonrisa. «Eso es, Lino. La meditación no elimina el dolor, pero te enseña a convivir con él.
Te da el espacio para enfrentarlo con calma, sin que te consuma. Es como aprender a caminar bajo la lluvia sin mojarte tanto. El agua seguirá cayendo, pero tú aprendes a moverte con ella. Lino asimiló sus palabras, y algo en ellas resonó profundamente en él. Durante tanto tiempo, había tratado de escapar de su sufrimiento, de ignorarlo o aplastarlo con su fuerza. Pero ahora se daba cuenta de que esa lucha constante solo lo había agotado más. Tal vez no se trataba de luchar contra el dolor, sino de aceptarlo como parte de su historia. ¿Eso significa que nunca se irá?, preguntó Lino, su voz cargada de incertidumbre. El dolor forma parte de ti, como tus garras, tu melena o el cielo sobre tu cabeza, respondió Mara. Pero no te define. No eres solo tu sufrimiento, Lino. También eres tu fuerza, tu capacidad de amar, de aprender y de seguir adelante. La meditación te ayuda a recordar quién eres realmente, más allá del dolor. Inspirado por sus palabras, Lino se levantó de la roca y miró al horizonte. El viento acarició su melena, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de esperanza. No sabía cuánto tiempo más duraría su viaje ni qué desafíos le esperaban, pero ahora tenía una herramienta para enfrentarlos. La respiración y la meditación no solo le daban calma, sino también una conexión con algo más grande que él mismo, algo que le daba fuerza para seguir adelante. ¿Qué debería hacer ahora?, preguntó, girándose hacia Mara, la tortuga alarmante, y dijo: sigue practicando, joven león. La meditación no es un destino, sino un camino que recorre todos los días. Y cuando sientas que el mundo te abre, recuerda que siempre puedes regresar a tu respiración, a ese espacio dentro de ti donde reside la paz. Lino ascendió, decidido a seguir las enseñanzas de Mara. Antes de despedirse, la tortuga le ofreció un último consejo. El viaje hacia la paz interior no es lineal, Lino. Habrá días en los que sentirán que retrocede, y otros en los que avanzarán más de lo que creías posible. Pero mientras sigas caminando, mientras sigas respirando, estarás en el camino correcto. Con esas palabras grabadas en su mente, Lino retomó su camino, sintiendo que algo en su interior había cambiado. Cada paso que daba estaba acompañado por una respiración consciente, y aunque el dolor seguía presente, ya no lo sentía como una carga insuperable. En su lugar, lo veía como una parte de sí mismo, una parte que podía llevar consigo sin miedo. El sol brillaba intensamente sobre la sabana, pero esta vez, Lino no lo veía como un enemigo. Era un recordatorio de que, incluso en los días más difíciles, siempre había luz para guiar el camino. Los días pasaron lentamente, y la sabana siguió su curso, ajena a los cambios internos de Lino. El león, ahora más tranquilo, caminaba con una serenidad que antes le era ajena. Aunque el sol seguía ardiendo con su calor habitual y el viento seguía soplando con fuerza sobre la tierra, todo parecía diferente. Algo en su interior se había transformado. Cada mañana, Lino se despertaba antes del alba, como si la quietud de las primeras horas del día le ofreciera el espacio perfecto para respirar profundamente, para prepararse para el día que lo esperaba. Cada respiración era ahora una reafirmación de su determinación. Soy más que mi dolor. Durante el día, caminaba por la sabana. Se detenía a respirar cuando sentía la presión de sus pensamientos o cuando el dolor de pasado comenzaba a asomarse. No siempre lo hacía perfectamente, pero algo en él había cambiado. El rugido de su sufrimiento ya no lo dominaba, y aunque las sombras de la pérdida seguían presentes, ya no lo cegaban por completo. Un día, mientras caminaba por un sendero cubierto de hierba alta, Lino se detuvo. Frente a él, se erguía una imponente roca, tan alta como un árbol, cubierta de musgo y líquenes. En la cima de esa roca, algo brillaba a la luz del sol. Lino se acercó lentamente, curioso, y al llegar más cerca, vio que allí había un pequeño reflejo del sol, como si algo estuviera esperando ser descubierto. Al subir con dificultad, sintió su corazón latir con fuerza, pero no por el esfuerzo físico. Era como si algo lo impulsara desde dentro. Al llegar a la cima, miró el paisaje que se extendía ante él.
El horizonte era vasto, más allá de lo que su vista alcanzaba, y por un momento se sintió como una parte de todo aquello. No solo un león solitario, sino un ser intrínsecamente conectado a todo lo que lo rodeaba. De repente, el viento sopló con fuerza, y Lino cerró los ojos, sintiendo como la brisa acariciaba su rostro. Recordó las palabras de Mara: la paz no es un destino, es un camino que recorre todos los días. Y en ese momento, Lino comprendió lo que le había dicho. La paz no se encuentra en la quietud absoluta ni en la huida del dolor, sino en la capacidad de estar presente, de respirar a través de todo lo que es. Lino abrió los ojos, y aunque la sabana seguía siendo la misma, su forma de verla había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ya no lo veía como una prisión. Ahora, sentía que cada respiración le ofrecía un espacio nuevo para crecer. El dolor no lo definía. Lo que lo definió era su capacidad para enfrentarlo, para transformarlo. Era como una raíz profunda que, aunque podría parecer que lo mantenía atrapado, le daba el sustento necesario para crecer. «Soy más fuerte de lo que pensaba», dijo Lino en voz baja, mientras el viento soplaba con fuerza a su alrededor, como si el universo le estuviera respondiendo. En ese instante, Lino sintió algo en su pecho que no había sentido antes. Una sensación de unidad. Unidad consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Ya no estaba solo. Ya no se sintió desconectado, ni perdido. Su sufrimiento, aunque aún presente, ya no era el centro de su vida. Ahora había algo más. Una fuerza interna que había aprendido a cultivar a través de la respiración, de la aceptación y de la meditación. Una paz interna que ya no dependía del mundo exterior. Lino descendió de la roca con pasos firmes, el sol ahora brillante sobre su espalda. Cada paso que daba sentía más ligero, como si hubiera dejado algo atrás. No el dolor, pero sí la necesidad de dejarse consumir por él. Había encontrado su camino, no a través de la lucha externa, sino a través de la serenidad interior. Cuando llegó al pie de la roca, se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. Sabía que el camino no sería fácil. No todo iba a resolverse con un simple cambio de perspectiva. Pero, por primera vez, no temía lo que viniera. Su fuerza ya no era la fuerza de un león que rugía para imponer su voluntad, sino la fuerza de un ser que había aprendido a escuchar su respiración y a encontrar la paz, incluso en medio del caos. Y mientras caminaba, comenzó a comprender una verdad fundamental. La paz no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar equilibrio en medio de él. El león solitario ya no caminaba solo, porque ahora llevaba dentro de él la paz que había buscado tanto tiempo. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos que se reflejaban en el vasto paisaje de la sabana. Lino caminaba solo, como había hecho desde que comenzó su viaje. Aunque su mente seguía en calma, el horizonte siempre parecía alejarse cada vez que daba un paso. Había algo en el que aún no terminaba de comprender, algo que lo impulsaba a seguir avanzando sin saber exactamente a dónde lo llevaría el camino. Durante estos días, Lino aprendido había mucho sobre sí mismo. Había encontrado paz a través de la meditación. Había entendido que el dolor no era algo que se podía eliminar, sino algo con lo que podía vivir. Sin embargo, a pesar de todo su aprendizaje, el vacío de no tener un propósito claro seguía rondando su corazón. Aunque su mente estaba tranquila, había una sensación persistente de que le faltaba algo importante que aún no lograba encontrar. Fue en ese momento de reflexión, mientras caminaba bajo la luz dorada del atardecer, cuando lo escuchó, un grito agudo, claro y penetrante, un sonido que cortó el aire como una flecha, haciendo que Lino levantara la cabeza inmediatamente. En lo alto, muy por encima de él, una figura majestuosa volaba en círculos. Era un águila. Ciro, como lo descubriría más tarde, tenía una envergadura impresionante, con alas que parecían tocar el cielo mismo. Sus ojos, de un dorado intenso, brillaban con una profunda inteligencia, como si estuviera observando más que el simple paisaje bajo él. Lino detuvo su caminar y observó al águila. No era común ver una criatura tan majestuosa en estas tierras, y mucho menos una que volara tan alto y con tal destreza.
La figura del águila se desplazaba sin esfuerzo, planeando en círculos perfectos, dominando el cielo con una elegancia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Por un momento, Lino se sintió pequeño bajo la mirada penetrante del águila. ¿Por qué volaba tan alto? ¿Qué veía desde allá arriba? Pensó, mientras observaba al ave que no parecía preocuparse por nada de lo que sucedía en la tierra. Después de varios minutos, Ciro descendió suavemente, posándose en una roca cercana, de forma que Lino no pudo evitar acercarse. El águila no parecía tener prisa, su mirada fija en el león, como si estuviera esperando algo de él, algo que Lino aún no entendía. «¿Quién eres?», preguntó Lino, con una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca había hablado con un águila antes, y aunque su figura le resultaba imponente, había algo en su presencia que lo invitaba a acercarse, a entender. Ciro, con una calma impresionante, giró su cabeza hacia Lino. Sus ojos, dorados y penetrantes, no eran fríos, sino llenos de una sabiduría tranquila. Cuando finalmente habló, su voz era grave, pero también cálida, como si cada palabra tuviera un peso que solo el viento podía cargar. «Soy Ciro, el águila», dijo con calma. «He observado tu viaje, joven león, y he visto algo en ti que muchos no logran ver en sí mismos». Lino frunció el ceño, sin entender. «¿Qué es lo que has visto?», preguntó, curioso, sin poder ocultar su escepticismo. Ciro se levantó ligeramente, extendiendo sus alas con una elegancia majestuosa que hizo que el viento aumentara su intensidad. Su mirada parecía enfocarse en algo mucho más allá de Lino, en el horizonte que se extendía infinitamente frente a ellos. «Veo que buscas algo que aún no entiendes, algo que te falta», dijo Ciro, mirando al león con una intensidad que lo hacía sentirse vulnerable, como si su alma estuviera al descubierto. «Pero lo que no sabes, joven león, es que lo que buscas no está allá, ni en las sombras de tu pasado, ni en las promesas del futuro. Está aquí». Lino miró a su alrededor. El paisaje estaba vacío, solo tierra, hierba y el vasto cielo. «¿Aquí, en mí?», se preguntó en silencio. «Lo que buscas», continuó Ciro, «es una visión, una forma de ver el mundo desde otro ángulo. El dolor no es solo lo que te ata, sino también lo que te puede liberar, si aprendes a verlo desde las alturas». Lino se quedó en silencio, asimilando las palabras del águila. Ver el mundo desde las alturas, aunque había comenzado a entender que su dolor no era algo que debía eliminar, las palabras de Ciro le parecían algo ajenas, difíciles de comprender. ¿Cómo podía un león entender el concepto de ver desde las alturas? «¿Qué significa eso?», preguntó Lino, sin poder ocultar la confusión en su voz. Ciro lo observará por un momento, como si estuviera considerando la mejor manera de explicarlo. «Cuando vuelas tan alto como yo», comenzó, «puedes ver todo lo que está debajo, pero también puedes ver hacia dónde se extiende el horizonte. La perspectiva cambia, joven león. Desde aquí, el mundo parece diferente. Todo se ve más pequeño, más manejable. No puedes ver solo las dificultades, sino también las oportunidades. Lo que hoy parece una carga, desde aquí, puede ser visto como un desafío, y los desafíos, bien enfrentados, nos hacen más fuertes». Lino no pudo evitar sentir una chispa de curiosidad. «¿Y cómo hago para ver como tú?», preguntó, sin saber si la pregunta tenía sentido, pero sintiendo que algo en su interior pedía esa respuesta. Ciro levantó su mirada hacia el horizonte y luego volvió a posarla sobre Lino. «Eso es lo que debes descubrir por ti mismo, joven león. Pero para hacerlo, tendrás que aprender a elevar tu mente tanto como tu cuerpo. Solo entonces verás que el horizonte no es solo un lugar lejano, sino una oportunidad esperando ser tomada». Con esas palabras, Ciro batió sus alas, levantándose suavemente hacia el cielo. Lino lo mientras observaba el águila ascendía, perdiéndose lentamente en la vastedad del cielo. Algo en él le decía que este encuentro no era casual. Algo había cambiado en su interior. Quizás este era el primer paso para encontrar lo que tanto buscaba. Lino no podía dejar de pensar en las palabras de Ciro. Mientras continuaba su caminar por la sabana, el viento jugaba con su melena,
pero su mente permanecía en silencio. Las enseñanzas del águila le daban vueltas, como ecos que se iban instalando en su interior. Ver el horizonte como una oportunidad. Pensaba Lino, mirando el vasto paisaje que se extendía ante él. Antes, había mirado el horizonte con anhelo, deseando encontrar algo más allá, un destino que le devolviera lo que había perdido. Pero ahora, las palabras de Ciro comenzaban a sembrar una semilla de duda en su corazón. ¿Y si el horizonte no es algo que deba alcanzar, sino algo que deba aprender a ver de otra manera? Pasaron varios días antes de que Lino volviera a encontrar al águila. Había estado practicando la respiración y la meditación, como Mara le había enseñado, pero ahora sentía que su viaje tomaba un giro. No solo buscaba sanación, sino también visión. Quería entender lo que Ciro le había dicho, pero aún sentía que le faltaba algo. Finalmente, en una tarde clara, Lino vio una figura familiar surcando los cielos. Ciro, esta vez, el águila descendió con suavidad, posándose cerca de él en una roca que había sido testigo de muchas meditaciones. Lino se acercó, su corazón latiendo con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. ¿Has estado practicando, joven león?, preguntó Ciro, sus ojos dorados observando con intensidad. Lino asendió, un poco avergonzado, pero también con una creciente sensación de determinación. Sí, he estado respirando, como me dijiste, pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Sigo sin entender cómo ver el horizonte como una oportunidad. A veces siento que solo hay más dolor, más soledad. Ciro lo observó en silencio por un momento, su mirada profunda, como si estuviera mirando más allá de las palabras de Lino. Finalmente, habló con calma. Lo que ves es el reflejo de lo que llevas dentro, dijo el águila. Si solo miras hacia el horizonte buscando respuestas externas, siempre te sentirás perdido. El verdadero desafío es mirar dentro de ti mismo, ver lo que llevas en tu corazón y cómo eso moldea lo que ves. Lino frunció el ceño, confundido. ¿Ver lo que llevo en mi corazón? ¿Cómo puede mi corazón cambiar lo que veo? Ciro se levantó y extendió sus alas, mirando a su alrededor. El corazón es un espejo que refleja cómo vemos el mundo. Si miras con dolor, solo verás más dolor. Si miras con esperanza, verás las oportunidades que siempre han estado frente a ti. El dolor no desaparece, joven león, pero lo que tú eliges hacer con él cambia la perspectiva. Lino pensó en las palabras de Ciro, mientras miraba el horizonte. Durante tanto tiempo, había buscado una solución, algo que pudiera llenar el vacío que sentía. Pero ahora, entendía que la clave no estaba en el horizonte, ni en lo que podría encontrar allí, sino en cómo veía ese horizonte. Si podía cambiar la forma en que se veía a sí mismo ya su dolor, tal vez también podría cambiar la forma en que veía el mundo. ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva?, preguntó, ya sin esa duda que antes lo había acompañado. Ciro se posó nuevamente sobre la roca y habló con una calma aún más profunda. La meditación es solo el comienzo. Dijo, la verdadera práctica está en lo que haces cuando el día comienza, la forma en que enfrentas cada paso, cada dificultad. Cuando el dolor llegue, no lo rechaces. Solo respira, acepta su presencia, pero no dejes que te controle. Cuando lo haces, el horizonte ya no te parecerá un obstáculo. Se convierte en un campo de posibilidades. Lino avanza lentamente, empezando a comprender. La paz que había encontrado a través de la meditación no era un escape, sino una manera de ver el mundo con ojos nuevos. No se trataba de esperar que todo cambiara, sino de aprender a ver el potencial en lo que ya estaba frente a él. Ciro levantó su mirada hacia el cielo, sus alas extendidas con majestuosidad. El sol estaba a punto de ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados. El horizonte siempre está allí, joven león, pero la forma en que lo ves depende de ti. Cuando te elevas por encima del dolor y las sombras, te das cuenta de que hay mucho más en el mundo de lo que percibimos a una simple vista. Lino levantó la cabeza, mirando hacia el horizonte. Algo en su interior le decía que Ciro tenía razón. El horizonte no era solo un final al que llegar, sino un camino continuo lleno de posibilidades.
Y tal vez, lo que realmente necesitaba hacer era aprender a ver esas posibilidades. «Lo intentaré», dijo Lino con una renovada determinación en su voz. Ciro ascendió y le dio una última mirada, casi como una bendición. «Recuerda, joven león», dijo antes de emprender su vuelo nuevamente, «la verdadera fuerza no está solo en tus garras, sino en la forma en que ves el mundo. Cuando logres ver con claridad, te darás cuenta de que el horizonte no es un lugar lejano, sino una oportunidad en cada paso que tomas». Con esas palabras resonando en su mente, Lino observó cómo el águila ascendía nuevamente hacia el cielo, llevándose con él la última sombra de duda que quedaba en el corazón del joven león. El viento soplaba con suavidad, llevando consigo el eco de las palabras de Ciro mientras el águila desaparecía en el horizonte. El horizonte no es un lugar lejano, sino una oportunidad en cada paso que tomas. Las palabras del águila se quedaron con Lino, resonando en su mente como una melodía tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, el león sintió que el camino ante él no era solo un vacío que debía llenar, sino un vasto campo de posibilidades esperando a ser descubierto. A medida que el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, Lino se sentó en la orilla de un pequeño lago, mirando el reflejo del cielo estrellado en las aguas tranquilas. El horizonte ya no le parecía tan lejano, ni tan lleno de incertidumbre. Ahora lo veía como algo cercano, algo que podía alcanzar con cada paso consciente que daba. Se dio cuenta de que no todo tenía que ser resuelto de inmediato, y que el camino hacia la paz no requería una llegada, sino un proceso. Había aprendido a respirar, a aceptar su dolor, a ver el mundo con una nueva perspectiva, pero aún quedaba mucho por entender. El horizonte, como Ciro había dicho, no era un lugar que se alcanzaba, sino una visión continua. De repente, sintió una nueva presencia cerca de él. Una sombra alargada pasó por el suelo, deslizándose con gracia. Lino levantó la vista y vio una figura majestuosa descendiendo del cielo. Era Ciro, el águila, regresando hacia él. Sin palabras, el águila aterrizó suavemente cerca de Lino, sus ojos dorados brillando con una intensidad serena. «¿Cómo te sientes, joven león?», preguntó Ciro, observando a Lino con una mirada tranquila, pero profunda. Lino miró al águila con una nueva apreciación. «Me siento diferente», respondió, sus palabras llenas de una nueva comprensión. «El horizonte ya no es algo que tengo que alcanzar. Ahora veo que es una oportunidad, no solo algo lejano». Ciro ascendió, como si estuviera esperando esa respuesta. «Exactamente», dijo el águila, sus alas aún extendidas en la suave brisa de la tarde. «Lo que ves ahora no es solo el paisaje frente a ti. Es el reflejo de cómo ves el mundo, cómo enfrentas lo que viene. El dolor siempre estará allí, pero ya no tiene que ser lo único que define tu camino». Lino se quedó en silencio, procesando las palabras del águila. Miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, brillando con fuerza. «¿Y ahora qué?», preguntó, sintiendo que, aunque había dado un gran paso, aún quedaba algo por descubrir. Ciro levantó sus alas y observó a Lino con una sonrisa sutil, como si supiera que el león aún no había comprendido por completo el alcance de su propia fuerza. «Ahora, joven león, es el momento de aplicar lo que has aprendido», dijo, su voz llena de una sabiduría tranquila. «El horizonte está siempre ante ti, pero solo tú decides cómo mirarlo. Tienes la capacidad de ver las oportunidades en cada paso, en cada dificultad. El verdadero viaje comienza cuando deja de ver el horizonte como una meta distante y lo ves como algo que está siempre a tu alcance». Lino se movió lentamente, sintiendo que algo dentro de él se había encendido. Había creído que su propósito estaba en algún lugar lejano, que debía alcanzar un objetivo para encontrar la paz. Pero ahora entendía que el propósito no era un destino, sino un camino que se construye con cada acción, con cada respiración. «Gracias, Ciro», dijo Lino, la gratitud resonando en su voz. «No solo me ha enseñado a ver el horizonte de una manera diferente, me ha mostrado que el camino nunca está tan lejos como parece. Todo depende de cómo decidió caminar». Ciro, extendiendo sus alas una última vez,
preparándose para despegar. «El vuelo nunca termina», dijo el águila, antes de elevarse hacia el cielo estrellado. «Solo cambia la forma en que lo ves. El horizonte estará siempre allá, pero lo que importa es cómo tú decides volar hacia él». Lino se quedó mirando el cielo por un largo rato, dejando que las palabras de Ciro se asentaran en su corazón. El horizonte no era una meta, sino una oportunidad continua, y él tenía el poder de decidir cómo enfrentarlo. Ya no sentía el peso de su sufrimiento, ni el vacío de su pasado. Lo que importaba ahora era cómo vivir en el presente, con la conciencia de que cada paso que daba lo acercaba más a la vida que deseaba. Con una nueva sensación de claridad y propósito, Lino se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el horizonte, no como un león que huye del dolor, sino como uno que ha aprendido a caminar con él. El horizonte ya no era un fin, sino un camino lleno de posibilidades. Lino caminaba lentamente hacia el borde de la sabana, sus ojos fijos en el horizonte. El lugar que había sido su hogar, el territorio que alguna vez conoció como su reino, se extendía ante él como un recuerdo distante, una vida pasada que ya no parecía del todo suya. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas ráfagas de polvo a su paso, pero Lino ya no sentía el ardor de la presión en su pecho. No era la tensión que sentía cuando huía del dolor, sino una calma inusitada, la que solo podía venir de haber encontrado, finalmente, un sentido de propósito. El regreso a la manada no era algo que hubiera anticipado. De hecho, había planeado seguir su camino, seguir adelante, buscando aún más lecciones en el vasto mundo. Pero algo en su interior lo había detenido. Algo le decía que ya era momento de enfrentar lo que había dejado atrás. ¿Estaba listo para enfrentar a los suyos? ¿Y si ya no lo aceptaban? ¿Y si se había perdido para siempre en su propio viaje? Al acercarse al territorio familiar, el sonido de los leones resonó en sus oídos. No eran los rugidos poderosos de antaño, sino una mezcla de conversaciones, risas y el sonido de las patas en el suelo. Parecía una manada más tranquila, pero también diferente. Algo había cambiado en él, pero ¿habría cambiado también la manada? Lino se detuvo en la entrada del territorio, sintiendo el nudo en su estómago. ¿Cómo sería recibido? ¿Sería visto como el líder que había sido alguna vez, o como un extraño que ya no pertenecía allí? Los primeros leones que vio eran jóvenes, aquellos que nunca lo habían conocido en su mejor momento. Sus ojos lo observaron con curiosidad, como si no supieran qué esperar. ¿Qué había sido de su anterior rey? El feroz león que gobernaba con una mirada. ¿Quién va ahí?, preguntó una joven leona, su voz llena de cautela. Lino dio un paso adelante, y al hacerlo, sintió la mirada de la manada sobre él. «Soy Lino», dijo con voz profunda, aunque su corazón latía con rapidez. Él volvió. Un murmullo recorrió la manada, y la joven leona miró con desconcierto. «¿Lino?», murmuró, sin reconocerlo completamente. «El león que dejó de rugir». Las palabras de la joven leona lo atravesaron, y Lino sintió el peso de lo que había perdido. ¿El león que dejó de rugir? ¿Era esa la impresión que había dejado? En ese momento, comprendió que su regreso no sería fácil. Ya no era el líder feroz, el que imponía respeto a base de su fuerza. Ahora era un león diferente, un león que traía consigo algo más que fuerza, un corazón más suave, más consciente. ¿Sería suficiente? La tensión creció a medida que los otros miembros de la manada se acercaban, y Lino pudo ver en sus ojos la duda. Algunos lo miraban con respeto, pero otros no podían ocultar la sorpresa. ¿Qué haría él ahora? ¿Sería capaz de recuperar su lugar, o se había convertido en un extraño? De repente, apareció el viejo líder, un león anciano con una melena gris que había gobernado la manada antes de su partida. Sus ojos se encontraron, y por un momento no hubo palabras, solo el peso de la historia compartida, de lo que ambos habían vivido. El viejo líder había sido sabio, pero su tiempo había pasado. «Lino», dijo el anciano león con voz grave, su mirada difícil de leer. «Has vuelto, pero ¿quién eres ahora? ¿El león que se fue, o el que se quedó en su interior?» Lino se quedó en silencio. No había respuesta fácil.
No podía simplemente volver a ser quien era, el león que imponía respeto solo con su presencia. Ya no quería ser ese león. No quería gobernar con miedo. Soy el león que ha aprendido a escuchar, a respirar, a ver el mundo con claridad, dijo finalmente, sus palabras llenas de un propósito que él mismo estaba descubriendo. Soy el león que ahora busca liderar con empatía, no con fuerza. El viejo líder lo miró por un largo momento, como si evaluara sus palabras. Finalmente, su rostro se suavizó y un pequeño asentimiento apareció en sus labios. Entonces, joven león, tu viaje apenas comienza. Lino sintió un peso levantar del fondo de su corazón. El viejo líder no lo despreció, ni lo rechazó. En cambio, lo invitó a continuar su camino, a descubrir qué tipo de líder podía llegar a ser, pero no sin enfrentar lo que vendría. No solo la aceptación de la manada, sino el reto de transformar la manera en que todos entendían el liderazgo. De pronto, Lino se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo regresar a la manada, sino que su regreso significaba un cambio más grande. Un cambio en la forma en que lideraba y un cambio en cómo los demás veían el liderazgo. Y aunque aún había incertidumbre, sabía que su viaje lo había transformado y que ahora la clave no era el miedo o la fuerza, sino la capacidad de escuchar, comprender y guiar con el corazón. La manada, aunque desconcertada al principio, comenzó a rodearlo. Los viejos y jóvenes leones lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, sin saber que este regreso marcaría el inicio de una nueva era. El día después de su regreso, la manada se encontró reunida cerca de los grandes árboles de la sabana. El aire, fresco y cargado de la humedad de la mañana, parecía presagiar el desafío que se avecinaba. Lino había sido recibido con cautela, pero no con hostilidad. Sin embargo, el silencio que lo rodeaba era evidente. Los leones se miraban entre sí, esperando ver cómo se desarrollaba este regreso tan inusual. Lino sabía que su lugar en la manada ya no sería el mismo. Había dejado atrás el león dominante que alguna vez gobernó con el miedo a su nombre. Ahora, se sentía más como un extraño en su propio hogar. Pero algo dentro de él, esa calma que había cultivado a lo largo de su viaje, lo mantenía firme. ¿Podía realmente cambiar la forma en que lideraba la manada? El primer desafío llegó rápido, como si el universo estuviera probando su resolución. Un grupo de jóvenes leones había estado cazando juntos, pero la presa se había escurrido, y la frustración se desbordó rápidamente. Los más grandes de ellos comenzaron a levantar la voz, acusando a los más jóvenes de ser inexpertos, de no haber seguido el plan. Los murmullos crecieron hasta convertirse en gritos. Un desafío de autoridad. Una pelea por el control del momento. Lino observó desde una distancia, su corazón palpitando en su pecho. La tensión era palpable. La antigua forma de lidiar con situaciones como esa hubiera sido sencilla. El líder rugiría con fuerza, impondría orden a través del miedo. Pero, al mirar la situación con nuevos ojos, Lino sabía que eso no era lo que su manada necesitaba. No quería que su voz se levantara como un trueno que causara silencio por miedo. Quería que la manada aprendiera a calmarse, a escuchar. Quería guiarlos con la sabiduría que había ganado, no con la fuerza de su rugido. Sin pensarlo dos veces, Lino dio un paso adelante, moviéndose con firmeza pero sin prisas. El sol brillaba sobre su melena, y por un momento pareció como si el universo mismo hiciera una pausa para escuchar el cambio que estaba por ocurrir. Los jóvenes leones se detuvieron al verlos acercarse. El viejo líder observaba desde un costado, en silencio. «¡Basta!», gritó Lino. Su voz no era un rugido, sino una invitación a la calma. No buscaba intimidar, sino conectar. ¿Qué estamos logrando peleando entre nosotros? El murmullo cesó por un momento, y todos los ojos se volvieron hacia él. La mayoría no estaba acostumbrada a un líder que hablaba de esa manera. Habían estado esperando que Lino impusiera autoridad, que simplemente marcara la diferencia con su fuerza. Pero Lino había aprendido a no depender de eso. Se acercó más a los jóvenes leones, observándolos de cerca, como si buscara entender el fondo de sus frustraciones. «Sé lo que sienten. La caza falló.
Nos sentimos frustrados cuando no logramos lo que queremos, pero pelear entre nosotros no nos va a llevar a ninguna parte. Lino continuó, con una voz más suave, pero firme. La próxima vez, hablemos. ¿Por qué no preguntar cómo podemos hacer esto juntos, en vez de culparnos los unos a los otros? Un joven león, uno de los más impetuosos, miró a Lino con escepticismo. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo, su voz llena de desafío. ¿Qué puede un león como tú enseñarnos sobre la caza? Lino no se inmutó. El viejo líder observaba con interés, viendo cómo su sucesor trataba de manejar la situación de manera diferente. No se trata de lo que yo pueda enseñarte sobre la caza. Se trata de aprender a cazar juntos, respondió Lino, su mirada clara y directa. Yo también he fallado muchas veces. El camino hacia el éxito no siempre es directo, pero el primer paso es trabajar como un equipo, sin culparnos unos a otros. Hubo un silencio tenso, y Lino sintió que su propio corazón latía con fuerza. No era fácil desafiar el viejo orden, especialmente cuando la manada estaba acostumbrada a la autoridad basada en el miedo, pero en su corazón sabía que la empatía era el verdadero poder. No podía seguir buscando liderazgo a través de la fuerza. Necesitaba ofrecerles una nueva forma de liderazgo, una basada en la comunicación y el entendimiento. Finalmente, el joven león que había hablado antes miró a sus compañeros. La frustración no había desaparecido por completo, pero al menos el ambiente ya no estaba cargado de tensión. Está bien, dijo, en un tono más calmado. Intentémoslo a tu manera. Hablemos primero. Lino se acercaba con una leve sonrisa, aunque su mente seguía funcionando. Sabía que ese era solo el principio. No todos lo aceptarían de inmediato, pero ese primer paso era crucial. Era un paso liderazgo hacia un diferente, uno donde no importaba cuán fuerte o grande fueras, sino cómo podías entender, conectar y guiar con el corazón. Los jóvenes se reunieron alrededor de él, dispuestos a escuchar lo que tenía que decir. El viejo líder, a lo lejos, sonriendo con un nivel de satisfacción. No porque creyera que Lino ya había completado su viaje, sino porque sabía que el león que regresaba no era el mismo que se había ido. El día había llegado a su fin, y la manada se encontraba en el centro de la sabana, reunida alrededor de un fuego que crepitaba con fuerza. El aire era denso con la quietud de la noche, y las estrellas brillaban con intensidad, observando desde lo alto a aquellos que se reunían a su alrededor. Lino se encontraba cerca del fuego, observando a su manada con una mezcla de expectación y determinación. A pesar de haber logrado un pequeño avance en su liderazgo, Lino sabía que la verdadera prueba estaba aún por llegar. Su reciente experiencia con los jóvenes cazadores había sido un buen comienzo, pero ahora enfrentaba algo mucho más grande. Un conflicto real dentro de la manada. La disciplina y la unidad estaban siendo puestas a prueba de nuevo. En el borde de la reunión, un grupo de leones mayores discutía acaloradamente. El tono de sus voces estaba cargado de tensión, y la furia que se palpaba en el aire podía sentirse como una tormenta inminente. Lino observó a los viejos guerreros de la manada, aquellos que siempre habían sido los pilares de la jerarquía. Estos leones mayores no veían con buenos ojos su regreso, ni mucho menos sus métodos. La confrontación era inevitable. No puedes simplemente cambiar las reglas así, dijo uno de los leones mayores, con voz retumbante. El respeto se gana con fuerza, no con palabras. Lino se acercó con calma, sin apresurarse, y se colocó frente al grupo. Los miraron, sus ojos reflejando una serenidad que pocos esperaban de él. El viejo líder había sido un pilar de autoridad en su tiempo, y algunos de los leones mayores aún adherían a la vieja creencia de que la única forma de liderazgo era imponer respeto por la fuerza. ¿Qué sucede aquí?, preguntó Lino, su tono firme, pero suave. Un león de gran tamaño, Karim, el líder del grupo de veteranos, lo miró con desafío. Este león joven cree que puede gobernar sin el rugido de autoridad, dijo Karim, mirando a los demás. Nosotros hemos sobrevivido durante años con respeto, no con dulzura. Lino ascendió, comprendiendo el sentimiento. Lo entiendo, dijo, sin perder su calma.
El respeto se gana, pero no todo respeto se gana con miedo. El verdadero liderazgo proviene de guiar a tu manada, no de controlarla. Karim dio un paso al frente, su mirada fija en Lino, llena de desdén. ¿Qué sabes tú de gobernar una manada?, retó, su voz grave. Los jóvenes de ahora no entienden la lucha, el sacrificio, y eso es lo que mantiene unido a un líder con su manada. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Lino observó a Karim con atención, pero no respondió con furia. Había aprendido que la ira solo engendra más ira. En lugar de eso, dio un paso atrás y levantó la cabeza, mirando hacia el cielo estrellado. ¿Qué ves allá arriba?, preguntó Lino, sin mirar directamente a Karim. Las estrellas. Los leones mayores lo miraron confundidos. Karim, con su orgullo intacto, respondió con desdén. Veo el mismo cielo que siempre he visto, lleno de estrellas. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos discutiendo? Lino levemente, manteniendo la serenidad en su rostro. Las estrellas siempre han estado allí, solo que a veces no podemos verlas por las sombras que nos rodean. El liderazgo, igual que las estrellas, se encuentra allí, esperando ser visto. La cuestión es saber si miramos con claridad o si dejamos que el miedo nos sigue. Karim frunció el ceño, claramente molesto, pero no dijo nada más. Lino se giró hacia la manada, mirando a los otros leones, a los que se sintió tan perdidos como él mismo una vez se sintió. El miedo puede hacernos fuertes, es cierto, pero también nos puede hacer frágiles. Nos hace temer lo desconocido y, a veces, incluso nos hace temer a nosotros mismos. Los murmullos entre la manada empezaron a calmarse, y poco a poco, algunos comenzaron a asentir. ¿Qué sucede cuando lideras con miedo?, continuó Lino, su voz más firme. Cuando lideras con miedo, creas más miedo, y el miedo nos hace desconfiar, nos hace dudar de lo que realmente somos capaces de hacer. Pero si guiamos con empatía, podemos mover montañas, podemos unirnos, incluso cuando parezca que todo está en nuestra contra. Por un momento, la sabana quedó en silencio. Los leones mayores, los jóvenes, la manada completa, observaban a Lino con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Karim, el más testarudo de todos, parecía evaluar las palabras de Lino con una nueva perspectiva. Finalmente, Karim se retiró un paso atrás. No estaba dispuesto a rendirse por completo, pero su postura había cambiado ligeramente. No era una victoria total, pero era un cambio, un primer paso hacia el entendimiento. Vemos lo que dices, Lino, pero tus palabras deben ser respaldadas por acción, dijo Karim, sin agresividad, pero también sin aceptación total. Lino, con una leve sonrisa, asintió. Lo sé, Karim, y lo demostraré, pero para que lo haga, debo contar con la confianza de todos ustedes. El viejo líder, observando la escena desde lejos, vio cómo Lino se había mantenido firme, sin caer en la tentación de imponer su voluntad con la fuerza. Lino había demostrado que, incluso ante la resistencia, podía liderar con empatía. El futuro de la manada ya no dependía solo de la fuerza del líder, sino de su capacidad para unirlos con el corazón. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando la sabana con tonos dorados y rojizos, como si el cielo mismo celebrara el final de una era y el comienzo de algo nuevo. Lino, ahora más seguro de su lugar en la manada, observaba a los demás desde una pequeña colina. Había liderado con empatía y calma, pero sabía que su viaje aún no estaba completo. De repente, un sonido rompió la tranquilidad del crepúsculo, un rugido poderoso y lejano, seguido de una serie de pisadas que hacían temblar la tierra. La manada, que hasta ese momento había estado tranquila, levantó la cabeza al unísono. Un murmullo recorrió a los leones mientras intentaban entender qué estaba sucediendo. Lino, con el corazón alerta pero sereno, descendió rápidamente hacia ellos. ¿Qué ocurre?, preguntó una joven leona, su voz temblorosa. Es otra manada, respondió Karim en tono grave, y no vienen en son de paz.
Lino miró a Karim y luego al horizonte. En la distancia, un grupo de leones avanzaba en formación. Sus siluetas recortadas contra el sol del atardecer parecían anunciar una tormenta. Eran más grandes en número y claramente liderados por un león imponente, con una melena negra que parecía devorar la luz. La manada comenzó a agitarse. Los murmullos crecían en intensidad, convirtiéndose en expresiones de miedo y duda. Lino sabía que este era el momento que definiría todo. ¿Volvería a ser el líder que impone respeto con fuerza, o encontraría una manera diferente de guiar a los suyos en un momento de crisis? «Escuchad», rugió Lino, su voz clara pero serena. «No nos enfrentaremos como lo hemos hecho antes. No responderemos con miedo, ni con ira. Este no es un momento para dividirnos, sino para unirnos». La manada lo miró con mezcla de admiración y escepticismo. Algunos leones, como Karim, parecían dudar de su enfoque. «¿Y qué propone?», preguntó el veterano, sus ojos brillando con un desafío contenido. «Primero, hablaremos», dijo Lino, con una firmeza tranquila. «Debemos entender por qué vienen. No podemos asumir que la violencia es la única respuesta». El viejo líder, que había estado observando en silencio, avanzando levemente desde su lugar. Aunque no habló, su gesto fue suficiente para que algunos de los más veteranos aceptaran la propuesta de Lino. Cuando llegó la mandada rival, el aire parecía cargado de electricidad. El líder de la otra manada, un león llamado Tar, avanzó con paso decidido. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en Lino, evaluándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Tú eres el líder de esta manada?», preguntó Tar, con voz grave. Lino dio un paso adelante, su postura firme pero no agresiva. «Soy Lino. ¿Y tú?». Tar sonoro ligeramente, pero su sonrisa no tenía calidez. «Soy Tar, y mi manada necesita más territorio. Este lugar será nuestro, ya sea por palabra o por fuerza. Elige cómo prefieres enfrentarte a mí». Los murmullos crecieron entre los leones de Lino. Algunos comenzaron a retroceder, pero otros parecían dispuestos a luchar. El miedo se palpaba en el aire. Lino mantuvo la calma. Sabía que este momento no solo definiría su liderazgo, sino también el futuro de su manada. Inspiró profundamente, registrando las enseñanzas de Mara y Ciro. Este no era un enfrentamiento de fuerza, sino una prueba de su capacidad para liderar con el corazón. «Antes de decidir, hablemos», dijo Lino, su voz resonando con una autoridad tranquila. «¿Por qué buscas nuestro territorio? ¿Qué necesitas tu manada que no puedas encontrar en otro lugar?». Tar, sorprendido por el enfoque, titubeó por un momento. Nadie antes lo había cuestionado así, ni mostró interés en sus razones. «Mi manada ha perdido su casa», dijo finalmente, su tono menos agresivo. «Los tiempos han cambiado, y nuestras tierras no son suficientes». Lino ascendió, comprendiendo. No era ambición lo que movía a Tar, sino necesidad. Inspirado profundamente antes de responder. «Podemos ayudarnos mutuamente», dijo. «Nuestros territorios tienen suficiente para ambas manadas, si aprendemos a compartir y a trabajar juntos. No necesitamos luchar por algo que podamos construir juntos». Un silencio cargado cayó sobre los dos grupos. Tar observó a Lino, midiendo sus palabras. Finalmente, el líder de la manada rival inclinó levemente la cabeza, como si considerara por primera vez una posibilidad que nunca había contemplado. «Eres diferente, Lino», dijo Tar, con una leve sonrisa. «Nunca había conocido un león que liderará con palabras, en lugar de garras». Lino se escuchó también, aunque sus ojos seguían vigilantes. «La fuerza no siempre está en nuestras garras. Está en nuestra capacidad para escuchar y entender». Finalmente, Tar ascendió. Con un rugido que resonó por toda la sabana, llamó a su manada a retroceder. No habría batalla. En su lugar, habría una alianza, una unión que aseguraría la supervivencia de ambas manadas. Esa noche, bajo las estrellas, Lino se sentó en silencio, observando a su manada. Había demostrado que un líder no necesita imponerse con fuerza,
sino inspirar con su visión y su empatía. El rugido que había encontrado no venía de su garganta, sino de su corazón. El viejo líder, sentado a su lado, habló por primera vez en mucho tiempo. Has hecho algo que yo nunca pude hacer, joven león. Has demostrado que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la conexión. Este será tu legado. Lino no respondió, pero una sonrisa tranquila se formó en sus labios. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que había encontrado su propósito. Y con cada paso que daba hacia el futuro, el horizonte ya no era un lugar lejano, sino una oportunidad siempre presente.